Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de la adicción a los videojuegos. A continuación, va. Jugar videojuegos tiene sus beneficios, pero también sus contras. La adicción a los videojuegos es lo que ocurre cuando la dependencia hacia las partidas de videojuegos se vuelve tan intensa que se dedica al menos 4 horas diarias a esta actividad, suponiendo esto la desatención de todo tipo de obligaciones y responsabilidades. La Organización Mundial de la Salud ha determinado oficialmente que la adicción a los videojuegos ya es un trastorno y será ubicado en el manual CIE 11 con tan solo 3 criterios: la falta de control sobre el juego, el aumento de prioridad que se le da al juego y la continuación o escalada al juego. Cabe mencionar que esto provocó malestar a varias personas porque no ha existido suficientes sustentos teóricos ni científicos para determinarlo como un trastorno. Los síntomas varían de persona a persona. No obstante, entre los síntomas más destacados de la adicción a los videojuegos son aislamiento social. La adicción a los videojuegos potencia el aislamiento social, que se traduce en la pérdida de contacto con amigos, pareja y familiares. A su vez, el aislamiento social puede ser una de las causas que lleve a la adicción a los videojuegos, ya que estos pueden ser tanto el entretenimiento solitario con el que emplear el tiempo obteniendo placer a cambio, como un medio con el que interactuar indirectamente con otras personas, en el caso de los videojuegos online. El tiempo dedicado a jugar hace que no se invierta ni tiempo ni esfuerzo en estudiar o trabajar, debido a que únicamente se está pensando en jugar y la mente se enfoca específicamente en la consecución de logros de determinado videojuego, lo cual repercute significativamente en el rendimiento académico y laboral. Además, retrasa el aprendizaje de competencias y habilidades que se impulsan a través de la educación o del trabajo. El uso de los juegos puede ser un recurso para canalizar el estrés y la ansiedad derivados de los problemas del día a día, como el hecho de vivir en una familia desestructurada, o el sufrimiento de maltrato en casa, o bullying en la escuela, o mobbing en el trabajo. Los videojuegos te ayudan a olvidar momentáneamente los problemas, no a solventarlos. Así como dije en el video anterior, existen varios beneficios de los videojuegos. No obstante, el exceso puede provocar un problema en la persona. Todo exceso es malo, y no sería nada bueno caer en adicción y dependencia de los videojuegos. Los videojuegos tienen esa magia de atraparnos y hace que pase el tiempo rápido. La adicción a los videojuegos hace que se pierda el control de la gestión del tiempo, de modo que la capacidad para saber las horas que han pasado durante las partidas empeora, y se pierde de vista el hecho de que esto retrasa otras actividades. El hecho de pasar muchas horas seguidas jugando a videojuegos frente al televisor o al ordenador o al celular pueden llevar a desarrollar problemas óseos de articulaciones o de circulación, especialmente en la espalda, los muslos y las manos. Es verdad que muchos gamers tienen sillas cómodas y son diseñadas para eso. No obstante, el exceso de tiempo frente a pantallas produce fatiga ocular, dolor de los ojos, síndrome del ojo seco, etc. Cuando ciertas situaciones hacen que la partida termine o se vea entorpecida, como por ejemplo, se va la energía eléctrica, se daña la consola, se daña el disco, o te interrumpen por cualquier motivo, esto genera un nivel de frustración que puede desembocar en estallidos de ira o incluso en agresiones físicas contra otras personas, así como golpes contra las paredes o partes del lugar u objetos. Al igual que en las adicciones a sustancias, se produce esa necesidad cada vez mayor de jugar para igualar la sensación experimentada en sus comienzos, lo que significa que el jugador pasará cada vez más tiempo frente al videojuego, formándose así un círculo vicioso. Cuando no es posible jugar o el tiempo de juego se reduce, el jugador manifiesta una serie de síntomas similares a los que se presentan en un síndrome de abstinencia. Algunos de ellos, como por ejemplo el mal humor, la irritabilidad, etc. ¿Qué nos hace estar tan enganchados a la pantalla? Las mecánicas de la mayoría de videojuegos se centran en dar recompensas por progresar y superar las pruebas, por ejemplo, batir ciertas marcas o récords. Superar ciertos enemigos nos permite acceder a nuevas zonas que explorar o a modos de juego que no habíamos desbloqueado. Esto, sumado a una curva de dificultad ascendentemente, es cada vez más complicado avanzar, pero
A la vez aprendemos más y más acerca de cómo superar los desafíos del juego. Hace que todo gire alrededor del condicionamiento operante. Normalmente nos podemos desconectar de este hábito del juego, pero en otros casos las ganas de recibir más y más recompensas nos llevan a querer jugar más y más a las opciones que nos ofrecen estos juegos, sin dedicar tiempo a pensar en otras cosas. La adicción a los videojuegos, al igual que muchas otras formas de dependencia a hábitos, nos llevan a caer en una dinámica que nos atrapa y que con el tiempo hace empeorar las perspectivas de salir de esta trampa. Esto es así porque a medida que interiorizamos la importancia de echar partidas a los videojuegos, en la vida real los pensamientos recurrentes vinculados a esa actividad se hacen cada vez más frecuentes y todo nos hace recordar esas partidas o imaginar lo bien que lo podríamos estar pasando si estuviésemos frente a la pantalla. Tratamiento de la adicción a los videojuegos. Más allá de la intervención psicológica conducida por profesionales, que es la opción más recomendada, cuando la adicción a los videojuegos es excesiva, hay otras medidas que pueden ayudar a combatir esta tendencia hacia el abuso de las partidas de juegos de computadora, celular o videoconsolas, que son: impedir la compra de más videojuegos. El hecho de no poder acceder a más videojuegos durante un tiempo indefinido hace que la cantidad de recompensas y nuevos estímulos a los que se opta se vea limitada, de modo que jugar todo el rato a lo mismo sea una experiencia tediosa. Realizar otros pasatiempos. Ocupar el tiempo en otras actividades ayuda a romper con el ciclo del juego, ya que presenta otras rutinas, otros pensamientos estimulantes. Sal al parque, a una reunión familiar, reúnete con tus amigos, socializa, anda al cine, juega con tu mascota. Te darás cuenta que la vida es mucho mejor y tomarás a los videojuegos solo como un pasatiempo. Limitar el tiempo. Es preferible dejar de jugar durante un tiempo limitado. Si te gustan demasiado los videojuegos, hazlos parte de tu vida, no los hagas que sean tu vida completa. Es recomendable jugar de 2 a 3 veces por semana, en lapsos de 2 horas por partida es muy prudente. Dedícate a tus obligaciones en la escuela, en la universidad o en el trabajo, relaciones interpersonales, amigos, pareja, familia, no los descuides. Aliméntate bien, realiza ejercicio físico y duerme bien. Tratamiento psicológico individualizado y específico, que permitan superar los problemas que están en la base de esta adicción de la persona. Programa de psicoeducación para la persona y su familia que les permitan comprender y saber cómo actuar de manera efectiva ante este problema. Para finalizar, Fatality. Los videojuegos son súper divertidos, pero ten cuidado con caer en adicción. Cuando existe una adicción, estamos hablando ya de un problema. Cabe mencionar que siempre hay que tener fuerza de voluntad para no caer en una dependencia de los aparatos electrónicos. Disfrútalos con moderación. Me quedé en blanco, vete al uso. Casa ya está. Ya. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Suscríbete. Chao.